Uno de los temas de los que les avisamos que nos vamos a ocupar programa tras programa es el tema de la pandemia y sobre todo los efectos que produce la pandemia en diferentes campos, en la economía, en la vida social, en la política, en las relaciones geopolíticas, en la globalización. Para hablar de algunas de estas cuestiones vamos a entrevistar en un segundito nada más a esta persona que Félix Taylor te va a contar quién es. Hoy entrevistamos a la socióloga y escritora Saskia Sassen, profesora de cátedra Robert Lynn en la Universidad de Columbia, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2013, Premio Claxo 2018 y su campo de investigación es la globalización, inmigración y ciudades. ¿Qué tal, Sassen? ¿Cómo le va? Buenos días, desde Buenos Aires la saludamos. Muy bien, ¿todo bien? ¿Me oyen? Sí, perfectamente bien. Bueno, la primera pregunta que le quería formular, usted, uno de sus temas de estudio, las cuestiones a las que ha dedicado su actividad académica, es la globalización y los efectos de la globalización en las ciudades, en las mujeres, en los migrantes, en las personas. ¿Qué nos puede decir de la pandemia en relación a esto? Es decir, ¿se produjo una aceleración de procesos que se venían sustanciando previamente o hay algo nuevo, irrumpió una realidad nueva? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, por ahí puede variar dependiendo de la ciudad donde uno está, ¿no es cierto? Pero me parece en las ciudades donde estoy yo, que son Nueva York y Londres, que aquí pasó algo un poco distinto. No digo que fuera una revolución, pero la noción que teníamos que estar, como dicen en inglés, en lockdown, o sea que uno se encierra en su casa por 3, 4, 5 meses, eso en una gran ciudad es inusual. ¿Me oyen bien? Perfectamente, sí, la escuchamos muy bien. Saskia, quería preguntarle acerca del rol o las transformaciones que pueden darse en el ámbito urbano. Sabemos que aquellos sectores o aquellas zonas que han sido más afectadas por estas políticas del aislamiento han sido los grandes centros urbanos. ¿Cómo cree que va a impactar esto en un escenario de post-pandemia a esta vida también en las grandes ciudades y esta conformación de una subjetividad, como expresa usted muy bien en su libro? Bueno, o sea, aquí lo muy triste son las muertes, ¿no es cierto?, que han pasado. En segundo lugar, son los pobres más bien los que sufrieron más que los ricos. Eso a mí también me parece una situación muy triste y grave, que eso no se debería repetir, pero claro que sí que se va a repetir. Entonces hay dos elementos trágicos aquí. Uno es la condición, que nos afecta a todos un poco potencialmente, y la otra es quiénes fueron los que realmente perdieron más que otros, y esos son la gente más modesta, etcétera, etcétera. Entonces eso para mí siempre me preocupa, ¿no? Que cuando hay una crisis en nuestras grandes ciudades, ¿por qué son los más pobres los que a menudo son los que más pierden? Doctora, una de las experiencias que estamos viviendo en general en las ciudades de Latinoamérica, justamente en el bloque siguiente vamos a tratar el tema de Colombia y lo que está sucediendo en estas semanas en Bogotá, pero una de las cuestiones que parecería ser un aspecto común es que no había modelos políticos y económicos preparados para soportar situaciones como esta, digamos, poner en crisis el modelo y que ese modelo respondiera. Se habló mucho de que no existía el concepto de ciudadanía en estas grandes ciudades porque no se respetaban justamente los derechos que vienen asociados al concepto de ciudadanía. Es un aspecto que usted trabajó mucho, así que le quería pedir una conceptualización sobre esto, sobre cómo impactó en ese aspecto la aparición de la pandemia. Sí, bueno, o sea, el momento más grave, digamos, es cuando la gente más pobre, la gente menos, digamos, mal situada, etcétera, como ellos entendieron que ellos iban a sufrir más que otros, ¿no es cierto? Se hizo muy visible eso, ciertamente en las ciudades que yo conozco. Por ahí fue más justo en otras ciudades. Pero eso ya genera una especie de herida, ¿no? Una herida que en realidad haya demasiado de eso en nuestras grandes ciudades, donde los que no tienen
mucho poder, los que no tienen suficiente ingresos, cómo van sufriendo y que son un poco invisibles porque hay muchísima gente en nuestras grandes ciudades que les va muy bien. Entonces la imagen genérica es de algo muy próspero, muy positivo y que hace invisible al sufrimiento muy profundo que tiene gente de modesto ingreso en situaciones modestas, digamos, ¿no? Eso a mí me resulta muy, muy triste, ¿no? Es una cosa que habría que reconocerla abiertamente y habría que trabajarla. Pero claro, eso no va a pasar. Yo tampoco me imagino que pueda pasar eso, pero... ¿No tiene alguna expectativa positiva del saldo de la pandemia o cree que solo puede dejar efectos negativos, más allá, por supuesto, de las muertes, de las pérdidas de vida? Eso es irreparable, pero en términos sociales, ¿puede haber algún aprendizaje de todo esto? Bueno, sí, puede haber, ciertamente, puede haber. También, o sea, podemos empezar con simplemente el hecho que este virus, digamos, ataca a todos los que puede atacar, no es que sea racismo, digamos, ¿no? Entonces, eso ya es un elemento importante. Claro que mismo si los pobres van a sufrir mucho más. En segundo lugar, es un reconocimiento también de la fragilidad, en realidad, de nuestras grandes ciudades. Porque ya tenemos el SARS en los 1980, ¿no es cierto?, que no ocupó tanto terreno global como pero fue cosa muy seria. ¿Aprendimos de eso? No lo suficiente, evidentemente, porque si no deberíamos haber estado mejor preparados. El otro elemento importante de incluir aquí es que si hay contagio, si la situación médica significa que va a haber contagio, entonces en realidad uno podría pensar que es de gran interés también a las clases ricas que los pobres se manejen bien en su enfermedad, ¿no es cierto? Que haya opciones para los pobres de curarse, porque todos se van a beneficiar de eso. No sé si me expliqué bien ahí, ¿eh? Sí, quería preguntarle también sobre la respuesta. ¿Cómo entiende si ha habido algún tipo de respuesta global a esta pandemia? ¿Si ha habido articulación? ¿Cómo analiza la capacidad? Digo, nos encuentra esta pandemia en un momento de un mundo totalmente interconectado, pero sin embargo no sé cuán eficientes han sido las respuestas globales a esta pandemia. ¿Cómo lo analiza usted? No, este es un punto bien importante, tenemos que reconocer eso. Hemos visto los límites de la solidaridad. Eso es una manera de decir, ¿no es cierto? Muy elegante, la solidaridad. Pero en realidad a nivel de más pequeño, más digamos de vida diaria, esto también nos abrió un poco los ojos a ciertas situaciones en nuestras grandes ciudades que por ahí estábamos cerca de esas situaciones pero nunca lo notamos, ¿no? Entonces hay potencialmente, por lo menos, esto sería a nivel positivo, hay una especie de apertura hacia lo que significa este tipo de situación, ¿no es cierto? Que nos puede afectar a todos, pero generalmente van a ser más bien los pobres, los de medios modestos, que van a sufrir más. Pero existe ese riesgo que también le puede afectar a los ricos. O sea, eso es lo que está pasando en nuestras grandes ciudades, ¿no es cierto? El contagio es más fácil en una gran ciudad. Doctora Sassen, la última pregunta de mi parte, por lo menos. ¿Qué reflexión le merece lo que está pasando en el Reino Unido, en Londres, con el tema del Brexit y la reacción de la población, el liderazgo de Boris Johnson? ¿Cómo ve este proceso? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, o sea, nosotros estamos en Londres, ¿no? Yo estoy en Londres aquí y es que es muy difícil tomarlo, digamos, muy en serio a Boris Johnson, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de errores que se ejecutaron, hay una serie digamos, de críticas que han surgido, y yo creo que hemos llegado a un momento que me parece realmente interesante, donde Boris, que nosotros todos lo llamamos Boris, como que se está cansando de las obligaciones que tiene, porque él se conoce como alguien que es un poco, ¿cómo decirlo gentilmente?, perezoso. Muchas gracias.
Gracias, profesora Sassen, por esta comunicación con nosotros. Seguramente, si nos permite, la vamos a llamar en un tiempo para seguir conversando. Le agradecemos mucho este contacto. Gracias. Hasta luego.